decías recién, el gobierno no dio ninguna señal de hacia dónde va. Y yo comparto, o sea, hoy vos podés decir cuál es la política económica del gobierno. ¿Es hoy Alberto en la tribuna diciendo no voy a hacer lo que me dice el fondo? ¿Cuál es la política económica? Me parece que hay una confusión de diagnósticos. La inflación de hoy, que conocimos hace un rato, Claro. 3,5 en octubre, indican que el gobierno tiene un error de diagnóstico en materia inflacionaria. Tener un error de diagnóstico en materia inflacionaria es tener un problema serio con la economía, digamos, porque es, si querés, la punta del iceberg de todos los desequilibrios macro que venimos acumulando, no solamente, digamos, desde la pandemia de esta parte, sino también en los últimos 4 años o en los últimos 2 años, si se quiere, de gestión del gobierno anterior. Me parece que a partir del lunes 15, por eso te decía antes, el gobierno ya no tiene más excusas que poner en juego algunos elementos novedosos que le permitan garantizar gobernabilidad en los 2 próximos años de gestión, 2 últimos años de gestión. Creo que lo que tiene que evitar el gobierno es una nueva crisis. Y la nueva crisis se puede evitar, no es inexorable, no hay que pensar en un fogonazo inflacionario que sea inevitable. Resalto esto, no es inevitable un fogonazo inflacionario. No es inevitable un fogonazo inflacionario. Tenemos que tener en cuenta además que cualquier error de política económica que se cometa de ahora en más se va a pagar hoy sobre una masa de 40% de argentinos en condiciones de pobreza. Entonces, tengamos cuidado porque los errores de política económica van a implicar más pobreza en la Argentina y los equilibrios sociales se van a complicar. Nunca antes, Luis, en la Argentina, a mi juicio, hubo tanta demanda de estabilización y ordenamiento de la macro, atacar los problemas fundamentales de la economía, y tanta demanda de distribución, si se quiere. Y esos dos extremos, de alguna manera, son antitéticos. Hay que ordenar de un lado y desordenar del otro, o no poner tanto foco en lo otro. Entonces digo, me parece que la política tiene que entender, gobierno y también oposición, que se está trabajando, se está caminando sobre un filo de navaja muy complejo. Ahora, digo, ¿hoy hay ministro de Economía? Sí, hay ministro de Economía. Yo te diría que es un ministro más negociador de deuda, porque en las cuestiones vinculadas a la inflación prácticamente no se mete. Y es bastante paradójico que aquel funcionario que hoy habla de inflación, el secretario de Comercio, dependa de un ministro que no tiene nada que ver con la economía, que es el ministro de Desarrollo Productivo. Estas son también cuestiones que parecen detalles de organigrama, pero que muestran la visión. El gobierno piensa que la inflación es un problema sectorial. Que, hablando con sectores, congelando precios en alimentos, congelando precios en medicamentos, más allá de las dinámicas de precios en esos sectores que han sido en muchos casos abusivas y han estado por encima del nivel promedio de inflación, cuando uno mira el resto de los precios de la economía, se mueven en torno al 3-4% mensual, todos los precios de la economía. Por eso tenemos esta inflación. Y me parece que es el problema de fondo. La inflación es un fenómeno macroeconómico que aquí y en cualquier lugar del mundo lo debería resolver un ministro de Economía y un equipo, por supuesto, un Banco Central coordinado con él. ¿Encontró el techo el dólar? Hago la pausa, pero la pregunta es, ¿ya está 206,50, 200? ¿Es inevitablemente el techo? ¿Me das un segundo que hago la pausa? Pequeña pausa. ¿Encontró techo el dólar, Ricardo? Depende de lo que haga el gobierno, las primeras señales que dé después del domingo. Me parece que cuando uno mira históricamente, estos son niveles altos del tipo de cambio real, como le llamamos los economistas. De todos modos, y eso es comparado, lo podemos ver con los salarios en dólares. Nuestros salarios medidos en dólares realmente son muy bajos si uno los compara con otros momentos de la historia. Y eso no es para una economía como la Argentina. Ahora, si tiene techo o no va a depender de las primeras señales que dé el gobierno. Si el gobierno empieza a plantear algunas acciones concretas de que va a cambiar el rumbo, de que va a tomar en serio el problema inflacionario, de que va
a acordar finalmente con el fondo, que no es el mejor de los mundos. El fondo no es la panacea, ni mucho menos, ni va a resolver los problemas argentinos, pero evidentemente tener la deuda abierta con el fondo es un problema todavía mayor. La cosa puede parar. Si no, podemos seguir sintiendo cimbronazos. Sí, Martín. Ricardo, hoy el presidente en el cierre de campaña dijo que los salarios le están ganando a la inflación. ¿Por qué eso todavía la gente no lo siente en el bolsillo? Y ¿cuánto va a tardar para que eso ocurra? Yo te diría, Martín, que en estos 2 últimos meses, para los salarios privados formales, esto ha sido así. ¿Qué quiero decir? Aquellos que tienen un sueldo en blanco y que tienen la protección de las paritarias. Hay una enorme cantidad de argentinos que están por fuera, los informales, los que están en negro, los monotributistas, que en eso no sucede. No sucede lo del presidente. Y la sensación térmica tiene que ver con 4 años de caída sistemática del salario. Si uno se para en el año 2017 y mira hoy, la pérdida ha sido entre 15 y 25 puntos, depende en términos reales de poder de compra, dependiendo si sos formal, informal, monotributista y demás. Por eso no se siente. 2 meses no pueden, modificar una historia de 4 años. Y de vuelta, 3-4% de inflación al mes, como la que tenemos hoy, ya la venimos teniendo desde hace ya largos meses, hacen inviable la recuperación real de los ingresos en pesos de los argentinos. Algo de imprevisible que tiene que ver con la economía es que si se acuerda o no con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno dice que acuerda, que se va a acordar entre enero y febrero. ¿Hay alguna posibilidad de no acuerdo? No hay ninguna posibilidad, Rosario, básicamente por la sencilla razón de que el acordar con el fondo es un mal camino, pero es de los malos caminos el mejor. Digo, el fondo es el principal acreedor de la Argentina, le debemos el 35% de las acreencias del fondo son de la Argentina, y no acordar con el fondo tiene consecuencias financieras impredecibles. Estamos ya con una brecha superior al 100%, podría ser una aceleración, ahí sí el fogonazo inflacionario podría venir muy rápidamente, porque la incertidumbre financiera sería máxima, y además me parece que no es, si se quiere, inteligente desde el punto de vista político. Yo creo que un acuerdo con el fondo va a exigir a la oposición tomar partido, tener una mirada y va a tener que votarlo, porque el acuerdo con el fondo va a pasar por el Congreso. Entonces me parece que es no viable que no se acuerde con el fondo. Ricardo, como integrante de la gestión anterior de Cambiemos, en cuanto a la situación actual de la economía, ¿es responsabilidad de este gobierno y en cuanto de la herencia que dejó Mauricio Macri? Yo creo que, es difícil poner porcentajes, pero hay responsabilidades claramente compartidas. Creo que la administración económica de la segunda mitad del gobierno anterior fue mala, definitivamente mala. Terminamos con 55% de inflación, hoy tenemos 50% de inflación. Digo, la responsabilidad es compartida. No mirar eso me parece bastante tonto e ingenuo. Gracias por venir, como siempre, Ricardo. Gracias. Última pequeña pausa.